Su novia me humilló en la boda de mi hermano, dándome el peor lugar. Es para los sin importancia. Tomé mi caro regalo y me fui. No imaginaban la tormenta que se avecinaban y cómo su farsa se vendría abajo. Si aún no estás suscrito al canal, haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Tu apoyo significa todo para nosotros. Si esta historia te parece interesante, déjale un like. También me encantaría saber de qué ciudad eres. Déjanos el nombre de tu ciudad en los comentarios. Ahora empecemos con la historia. Mi nombre es Mateo Almada. Tengo 38 años. Y si me hubieran dicho hace un par de años que mi propia familia sería la fuente de mi mayor decepción, me habría reído. Siempre creí que la sangre era un lazo inquebrantable, un refugio. Pero la vida, esa arquitecta caprichosa, a veces diseña planos que uno no espera y te obliga a demoler viejas creencias para construir algo nuevo, algo más fuerte sobre los escombros. Todo este derrumbe personal, esta dolorosa reconstrucción comenzó irónicamente con una celebración, la boda de mi hermano menor, Carlos. Carlos siempre fue el artista de la familia, o al menos esa era la etiqueta con la que se sentía cómodo. 32 años, carismático arabiar, con una labia que envidiaría cualquier merolico de plaza y una habilidad impresionante para vivir de sueños, de proyectos grandiosos que rara vez aterrizaban. Y claro, de la inversión constante de su hermano mayor. O sea, yo, desde que tengo memoria, me tocó ser el ancla, el responsable, el que sacaba las castañas del fuego mientras él perseguía quimeras. No me quejaba o no mucho. Era mi hermano, después de todo. Un día Carlos llegó a la comida familiar de los domingos en casa de mi madre, Amelia, con una sonrisa que no le cabía en la cara y una mujer del brazo. Ella era Sofía. 28 años, según supe después, con una belleza de esas que parecen esculpidas para la portada de una revista y un aire de superioridad apenas disimulado. Les presento Sofía, mi prometida, anunció Carlos como si presentara a la octava maravilla del mundo. Mi madre, Amelia, que siempre tuvo una debilidad especial por Carlos, el consentido, el niño de sus ojos, aplaudió encantada. Sofía, por su parte, me dedicó una mirada rápida, un escrutinio de arriba hasta abajo, que me hizo sentir como si estuviera evaluando el acabado de una pared. Mateo, ¿verdad? Carlos me ha hablado algo de ti. Ese algo me sonó a poco, a casi nada. Pronto, los planes de boda se convirtieron en el único tema de conversación. Y cuando digo planes, me refiero a los planes de Sofía. Ella no quería una boda, quería una producción, un evento de esos que salen en las páginas de sociales, plagado de detalles ostentosos y experiencias únicas. Carlos, embelesado, la secundaba en todo. Es que Sophie tiene una visión, hermano, un toque especial para estas cosas, me decía con los ojos brillantes. Y claro, la visión de Sofía costaba y mucho. Una tarde, Carlos me llamó con esa voz de urgencia que yo ya conocía también. Mateo, necesito un favorzote de hermanos. Es para el enganche del salón. Es que Sophie se enamoró de la casona del Ángel. Y pues ya sabes, la casona del Ángel. Un lugar exclusivo histórico, cuyo jardín principal yo mismo había ayudado a rediseñar hacía unos años, como parte de un proyecto de restauración. Un lugar que, sin duda, estaba muy por encima de las posibilidades reales de Carlos. Accedí, como no le transferí una suma considerable, una inversión más a la larga lista. Además, moví mis hilos. Hablé con Enrique, el gerente, un viejo conocido, y conseguí un descuento que ni en sus mejores sueños habrían obtenido. Pensé que era un buen gesto, una forma de contribuir. Ingenuo. Con el dinero y el lugar asegurados, la bola de nieve de los gastos empezó a crecer. El diseñador de alta costura para el vestido de Sofía, el fotógrafo que solo trabajaba con celebridades, la luna de miel en un resort perdido en algún océano exótico. Intenté hablar con Carlos, expresarle mi preocupación. Oye, ¿estás seguro de todo esto? Parece excesivo.
Él se encogió de hombros con esa dispencia que empezaba a irritarme profundamente. Tú eres arquitecto, Mateo. ¿Piensas en estructuras? En límites. Yo pienso en sueños, en grande. Sofía me entiende. Ella sí ve el panorama completo. Mi madre, cuando intenté buscar su apoyo, me salió con el mismo cuento. Ay, Mateo, déjalo ser feliz. Por fin está sentando cabeza con una buena muchacha, educada, de buena familia. No seas envidioso. Envidioso. Yo sentí una punzada de amargura. No era envidia, era una creciente inquietud, una espina que se me clavaba más y más con cada nueva extravagancia, con cada cheque que salía de mi cuenta para financiar aquella farsa. Recordaba los pequeños préstamos anteriores, las deudas que había pagado, creyendo siempre que era la última vez. Pero esta vez el aire olía diferente, olía a tormenta. Y yo, arquitecto de estructuras sólidas, sentía que los cimientos de mi propia familia comenzaban a crujir peligrosamente. La víspera de la boda, la casa de mi madre era un hervidero de actividad. Flores, cajas, gente entrando y saliendo. Carlos iba de un lado a otro, teléfono en oreja, con un aire de importancia que nunca antes le había visto. Intenté abordarlo en un momento de calma o lo que pasaba por calma en aquel caos. Carlos, ¿podemos hablar un momento? En serio, hay un par de cosas sobre las finanzas que me tienen preocupado. Él apenas me miró apartando el celular un segundo. Ahora, Mateo, neta, estoy hasta el cuello, hermano. Mañana es el gran día. ¿Podrías, por favor, no empezar con tus rollos de contador aburrido? Antes de que pudiera replicar, Sofía apareció como por arte de magia, deslizándose a su lado con la gracia de una serpiente. Mateo, no estreses al novio. ¿Quieres? Dijo con una sonrisita que no llegaba a sus ojos. Todo está perfectamente bajo control. Nuestro control. Ese nuestro lo enfatizó con una mirada que me taladró. Era obvio que yo no formaba parte de ese me tragué mi frustración. Decidí que hablaría con él después de la boda cuando las aguas estuvieran más tranquilas. Aunque una vocecita interna me decía que esas aguas ya estaban turbias y profundas. Esa noche volví tarde de la oficina. Mi madre me había pedido que buscara unos viejos contratos de la casa, unos papeles que necesitaba para no sé qué trámite. Sabía que Carlos aún guardaba algunas de sus cosas en el pequeño estudio que usaba en casa de mi madre cuando se quedaba ahí. La habitación estaba desordenada, llena de cajas a medio empacar para su futura vida de casado. Comencé a buscar en el viejo escritorio de cedro, que había sido de mi abuelo, y entonces la vi. Una carpeta color manila entreabierta asomando debajo de una pila de revistas de música. No tenía nada que ver con los papeles de mi madre, pero algo en ella me llamó la atención. Quizás fue la forma descuidada en que estaba, como si alguien la hubiera consultado con prisa y la hubiera olvidado ahí. No debía hacerlo, lo sé. La privacidad es sagrada, pero una fuerza, una mezcla de premonición y hartazgo acumulado me empujó a tomarla. La abrí. Lo primero que vi fueron estados de cuenta de varias tarjetas de crédito departamentales, todas a nombre de Sofía Herrera. Los saldos eran astronómicos. Cifras que hablaban de bolsas de diseñador, zapatos importados, tratamientos de belleza cariz y mimos. Compras hechas mucho antes de que Carlos le propusiera matrimonio. Luego, más adentro encontré lo que me heló la sangre. Un borrador de contrato, o más bien una carta de intención dirigida a un tal Ricardo Osorio, alias El Caimán. El nombre me era vagamente familiar. Un usurero de la peor calaña, conocido en ciertos círculos por sus métodos expeditivos. En el texto, Carlos solicitaba un préstamo considerable para financiar el lanzamiento de su nuevo proyecto musical y gira internacional, y en una cláusula mal redactada mencionaba como si tal cosa: el respaldo financiero y la solvencia moral de mi hermano, el reconocido arquitecto Mateo Almada. Mi nombre, mi reputación usada como carnada para un tiburón. Sentí un vacío en el estómago, una náusea fría. La inversión que le había dado para el salón, el dinero que había salido de mis ahorros, del fruto de mi trabajo,
No había ido a pagar flores ni banquetes. Había ido directamente a liquidar las deudas de lujo de Sofía, a limpiar su historial para que pudiera presentarse como la novia perfecta. Y ahora esto, usar mi nombre, mi prestigio ganado con tanto esfuerzo para garantizar un préstamo con un criminal. Salí de la habitación como un autómata. Las manos me temblaban. En la sala, mi madre tarareaba mientras arreglaba unos centros de mesa. La vi tan ajena, tan feliz en su burbuja, y sentí una oleada de tristeza y rabia. Marqué el número de Laura Benavides, mi amiga y abogada. Era casi medianoche, pero sabía que ella contestaría. Laura, soy Mateo. Necesito verte mañana a primera hora, si es posible. Creo que mi hermano cruzó una línea muy peligrosa y me arrastró con él. La voz de Laura, siempre serena y profesional, fue un bálsamo. Tranquilo, Mateo. Ven a mi despacho a las 8. Trae todo lo que tengas y sobre todo no hagas nada impulsivo. Colgué impulsivo. No, ya no. Había sido impulsivo muchas veces al extenderle la mano a Carlos. Esta vez sería diferente. Esta vez la procesión iba por dentro. Sí, pero mi rostro en esa boda sería una máscara de perfecta serenidad. La serenidad de quien espera el momento justo para que la justicia, aunque sea la personal, comience a operar. Por ahora, el show debía continuar. El día de la boda amaneció con un sol radiante, casi burlón. Me puse mi mejor traje, uno de corte italiano que guardaba para ocasiones especiales, aunque en ese momento la única ocasión que sentía era la de presenciar el clímax de una elaborada farsa. Conduje hasta la casona del Ángel. El lugar, tengo que admitirlo, lucía impresionante. Los jardines rebosantes de flores blancas y luces diminutas que colgaban de los árboles centenarios, justo como cegaramente lo había soñado Sofía. Ostentoso, sí, pero innegablemente bello. Demasiado bello para la podredumbre que yo sabía que se ocultaba debajo. Al llegar, entregué mi regalo al encargado de la mesa de presentes. Era una escultura de bronce de un artista local emergente, una pieza abstracta pero elegante, que me había costado una pequeña fortuna, un regalo que en otras circunstancias habría entregado con genuino placer. Hoy se sentía como una ofrenda a un dios falso. Un ajoste sonriente con una tablita en la mano y una auricular que le confería un aire de agente secreto de eventos sociales. Me recibió. Bienvenido a la boda de Sofía y Carlos. Su nombre, por favor. Mateo Almada, respondí intentando mantener la voz neutra. Ella deslizó el dedo por la pantalla, sus labios dibujando una pequeña O de concentración. Frunció el ceño levemente. Almada. Almada. Ah, sí, aquí está Mateo Almada. Mesa 32. Mesa 32. El número no me dijo nada, pero su ubicación en el diagrama que la hostes me señaló de reojo. Sí, era como una broma macabra. La mesa 32 estaba en el último rincón del jardín trasero, casi colindando con el área de servicio y la entrada a las cocinas. Desde ahí apenas se alcanzaría a ver la mesa de honor. El dulce aroma de las gardenias era opacado por un persistente dejo a aceite recalentado y el tintineo constante de platos y cubiertos que provenía del interior. Mis compañeros de mesa, según pude distinguir a lo lejos, eran un grupo de personas mayores que no reconocí, y un par de jóvenes con aire de ser compromisos de algún pariente lejano de Sofía. Era, sin lugar a dudas, la mesa de los arrimados, de los que están ahí por pura formalidad para cumplir la mesa de los invisibles. Sentí la sangre subirme al rostro, una oleada de calor que luché por controlar. Años de ser el respaldo silencioso, el proveedor discreto, el hermano confiable, para terminar relegado al gallinero, como si mi presencia fuera una molestia, una obligación de último minuto. Justo cuando me dirigía hacia mi exilio social, Sofía apareció, deslumbrante en su vestido de encaje y perlas, el cabello recogido en un peinado que cegaramente había costado más que mi primer coche. Irradiaba felicidad, o al menos una muy buena imitación de ella. Me vio. Su sonrisa, si cabe, se amplió un poco más, pero sus ojos, fríos como el mármol,
Me analizaron de arriba a abajo. «Mateo, qué bueno que pudiste venir», exclamó con ese tono melifluo que ya empezaba a revolverme el estómago. Se acercó, seguida por Carlos, quien parecía un apéndice nervioso de su flamante esposa. Antes de que pudiera decir nada, ella continuó, su voz lo suficientemente alta como para que la escucharan un par de invitados cercanos que fingían no estar atentos. «Todo bien por aquí, cuñadito. Espero que te guste tu mesa». Hizo un gesto vago hacia el fondo. «Es que con tantos invitados importantes, amigos de nuestros círculos, ya sabes, tuvimos que optimizar los espacios, priorizar el networking». Luego se inclinó un poco, como si fuera a compartir un secreto, aunque su voz seguía siendo perfectamente audible. Algunos simplemente no vibran en la misma frecuencia que nuestro círculo más cercano, ¿entiendes? Pero no te preocupes, seguro aquí estarás más relajado, más a tus anchas. Y para rematar, me dio una palmadita con dente en el brazo, como si fuera un niño al que se le explica por qué no puede jugar con los adultos. Relajado. La palabra resonó en mis oídos como un insulto. Miré a Carlos. Él evitó mi mirada. Se aclaró la garganta, visiblemente incómodo pero incapaz de contradecir a su esposa. Su silencio fue más elocuente que cualquier palabra. Vi a Beto, el supuesto manager de Carlos, ese vividor que se la pasaba de fiesta en fiesta a costa de quien se dejara, instalado cómodamente en una de las mesas principales, riendo a carcajadas con un grupo de gente igualmente superficial. Vi a Amelia, mi propia madre, en la mesa de honor, sonriendo y charlando animadamente, completamente ajena, o quizás decidiendo ser ajena, a la humillación que su hijo mayor estaba sufriendo a pocos metros de distancia. Y entonces vi a don Ricardo, mi viejo mentor, un hombre de negocios retirado, sabio y de pocas palabras, a quien yo respetaba profundamente. Estaba sentado en una mesa decente, no muy lejos. Nuestros ojos se encontraron por un instante. En los suyos no había sorpresa, sino una profunda comprensión, una tristeza casi palpable, y algo que interpreté como una silenciosa disculpa por la escena que estaba presenciando. Esa mirada de don Ricardo, esa compasión no solicitada me dolió casi más que el descarado insulto de Sofía. Era la confirmación silenciosa de mi humillación ante alguien cuyo respeto me importaba. El arquitecto en mí, el que siempre busca la estructura, el orden, la lógica, se sintió de pronto en medio de un edificio a punto de colapsar. Y esta vez, el edificio era mi propia dignidad. Me quedé ahí de pie en medio del pasillo de césped que conducía a las mesas, por lo que me pareció una eternidad, aunque seguro fueron solo unos segundos. El comentario de Sofía, la cobardía de Carlos, la mirada compasiva de don Ricardo. Todo se arremolinaba en mi cabeza como un tornado. La humillación era un sabor amargo en la boca, una presión en el pecho que amenazaba con ahogarme. Años, décadas enteras de tragarme mi orgullo de ser el hermano comprensivo, el hijo obediente, el profesional serio que nunca daba problemas para esto, para ser tratado como un estorbo en la boda de mi propio hermano, una boda que en gran medida yo había ayudado a financiar con el sudor de mi frente y la ceguera de mi buena fe. Fue como si un interruptor se accionara dentro de mí. La rabia, una rabia fría y lúcida, desplazó a la incredulidad. Ya no más se acabó el Mateo sumiso, el que ponía la otra mejilla para mantener una paz familiar que solo existía en su imaginación. Si querían espectáculo, si querían una vibra diferente, se las iba a dar, con una calma que me sorprendió a mí mismo. Di media vuelta y caminé con paso firme hacia la mesa de regalos. La hostes que me había recibido antes me miró con extrañeza, pero no dijo nada. Localicé mi obsequio, la pesada escultura de bronce envuelta en un elegante papel plateado. La tomé. Era sorprendentemente fría al tacto. Con el regalo bajo el brazo, en lugar de dirigirme a la infame mesa 32, enfilé mis pasos hacia la salida principal de la casona, la misma por la que había entrado hacía apenas unos minutos, sintiéndome diferente.
Ahora me sentía ligero, extrañamente liberado. Estaba a punto de cruzar el umbral que separaba el jardín del estacionamiento, cuando la voz chillona de Sofía me detuvo en seco. Mateo, ¿se puede saber a dónde crees que vas? Me giré lentamente paladeando el momento. Ella estaba a unos metros con Carlos a su lado, quien la sujetaba del brazo como si temiera que fuera a lanzarse sobre mí. Varios invitados curiosos ya se habían girado y cuchicheaban entre ellos. Perfecto. Un poco de público para mi acto final. Me retiro, Sofía, dije, mi voz sonando clara y firme en el repentino silencio que se había formado. Veo que mi presencia no es del todo compatible con la vibra que buscan. Los ojos de Sofía se entrecerraron hasta convertirse en dos rendijas furiosas. ¿Y eso?, preguntó señalando el regalo que yo sostenía. No se te ocurra llevarte el regalo. Eso es de pésimo gusto. Una grosería. Una sonrisa amarga se dibujó en mis labios. Tienes razón, Sofía. Concedí dando un par de pasos hacia ellos. El mal gusto abunda hoy aquí, sin duda. Pero créeme, no viene de mi parte. Hice una breve pausa, asegurándome de tener su atención y la de los mirones. Considera esto. Levanté ligeramente la escultura, mi contribución final a tu exclusivo ambiente. La palabra ambiente. La pronuncié con todo el sarcasmo del que fui capaz. Que lo disfruten. Y sin más, di media vuelta y seguí mi camino. Escuché un jadeo colectivo y el murmullo de voces escandalizadas. «Bien, Mateo». «Espera», gritó Carlos, soltándose de Sofía y corriendo tras de mí. Me alcanzó justo cuando llegaba a mi coche en el estacionamiento. Su rostro estaba desencajado, una mezcla de pánico y furia. «Mateo, ¿qué demonios te pasa? ¿Por qué haces esto? Es mi boda, por el amor de Dios». Me enfrenté a él sintiendo cómo la adrenalina me recorría las venas. «Tu boda, Carlos», repetí, mi voz cargada de un desprecio que ni yo sabía que podía sentir. O debería decir, el escenario perfecto para que tu mujercita y tú terminen de pisotearme después de que le pagué sus deudas con el dinero que te di supuestamente para el enganche del salón. Me sientas junto a los botes de basura. Me tratan como si fuera un maldito extra. Mientras tus nuevos amigos importantes y ese vividor de Beto se sirven con la cuchara grande en las mesas de honor, eso es una boda, Carlos. O una farsa pagada en parte por el imbécil de tu hermano. Carlos retrocedió un paso, como si mis palabras fueran golpes físicos. Balbuceó, se pasó las manos por el cabello, ya alborotado. «No, yo». Sofía se encargó de la organización de las mesas. Yo no sabía. Estaba muy presionado. «Lo del dinero te lo puedo explicar luego. No es lo que parece». Negué con la cabeza, una sonrisa helada en mis labios. «Ahórrate tus explicaciones, Carlos. Ya no me interesan. Ya no hay nada que hablar entre tú y yo». Abrí la puerta de mi coche. Disfruten su circo. Espero que el espectáculo valga la pena. Me subí, arranqué el motor y salí de ahí, dejando a Carlos plantado en medio del estacionamiento, con la palabra en la boca, el traje de novio arrugado y una expresión de absoluta estupefacción. Mientras me alejaba, vi por el retrovisor cómo Sofía llegaba corriendo a su lado, gesticulando furiosamente. Por primera vez en muchos años sentí que había recuperado el control de mi propia narrativa y la sensación era, arquitectónicamente hablando, la de unos cimientos sólidos bajo mis pies. Conduje sin rumbo fijo durante un buen rato, dejando que el sol de la tarde se filtrara por el parabrisas mientras el torbellino de emociones comenzaba a asentarse. La rabia inicial, caliente y explosiva, daba paso a una furia fría calculadora. Una determinación gélida se instaló en mi pecho. Se acabó. Se acabó el mareo comprensivo. El hermano que siempre estaba ahí para solucionar los desastres de Carlos. Era hora de que aprendieran que cada acción tiene una consecuencia y que la dignidad no es una moneda de cambio. Lo primero que hice al llegar a mi departamento fue llamar a Laura Benavides. Eran casi las 5 de la tarde de un sábado, pero sabía que ella estaría disponible. «Laura, soy yo, Mateo», dije, apenas contestó. «Mateo, ¿qué pasó?» «Te escucho agitado». La boda fue el detonante, Laura. Pero esto es mucho más grande.
Necesito que el lunes a primera hora empecemos a desenredar este cochinero legal y financiero en el que Carlos intentó meterme. Quiero un deslinde total y absoluto de cualquier obligación o aval informal que ese maldito papel con el simán pudiera sugerir. Revisa cada documento, cada correo, cada favorcito que le he hecho en los últimos años y que pudiera tener alguna implicación legal para mí. Laura, con su profesionalismo habitual, me escuchó pacientemente. Entendido, Mateo. No te preocupes, nos pondremos en eso de inmediato. De hecho, hay un par de figuras legales que podríamos explorar para blindarte de cualquier mal uso de tu nombre o prestigio. Y sobre el caimán, déjame investigar a fondo ese supuesto acuerdo. Hay formas de anular esas garantías verbales o referencias cuando se obtienen con engaños. Su voz era la seguridad que necesitaba en ese momento. Colgué y respiré hondo. Siguiente paso. Recordé a Enrique, el gerente de la casona del Ángel. Marqué su número. Enrique, habla Mateo Almada. Solo quería comentarte que mi experiencia en la boda de mi hermano hoy en tus instalaciones fue profundamente decepcionante. El trato recibido por parte de los anfitriones fue inaceptable. Le narré brevemente, sin entrar en detalles escabrosos, la situación del asiento y la actitud de Sofía. Entenderás que bajo estas circunstancias, cualquier recomendación futura de mi parte hacia tu establecimiento queda, por supuesto, anulada. Y lamento haber insistido tanto en ese descuento especial que te pedí. Enrique se deshizo en disculpas. ¿Mateo? De verdad no sabes cuánto lo siento. No tenía idea. Y para hacerte completamente franco, tu hermano y su ahora esposa fueron clientes, particularmente difíciles. Hubo muchos cambios de último minuto, exigencias fuera de lo común y algunos pagos que se retrasaron más de la cuenta. El descuento se los mantuve principalmente por consideración a ti. Lo entiendo, Enrique, y te agradezco la honestidad. Solo quería que supieras con qué clase de personas estás tratando para tus futuras referencias. El mensaje era claro. Enrique, ahora sin la presión de quedar bien con un contacto valioso como yo, cegaramente aplicaría las cláusulas contractuales al pie de la letra con Carlos y Sofía. Después me senté frente a mi computadora. Recordé un juego de copas de cristal de Bohemia, finísimas y carísimas, que había ordenado como un regalo adicional para la pareja. Debían ser entregadas en su nuevo departamento la semana siguiente. Entré al sitio web de la tienda de lujo y con un par de clics cancelé el pedido. Mejor me compro una buena caja de ese whisky japonés que tanto me gusta, pensé con una media sonrisa idónica. Luego bloqueé en mi agenda la oferta que les había hecho de pasar un fin de semana en mi cabaña de Valle de Bravo como preluna de miel. Les envié un mensaje de texto escueto y formal a Carlos, uno que sabía que leería en medio de su crisis post-boda, debido a un imprevisto personal. La cabaña en Valle de Bravo no estará disponible en las fechas previamente comentadas. Lamento cualquier inconveniente, sin explicaciones, sin disculpas. Frío y al grano. Mi celular empezó a vibrar casi de inmediato. Mensajes de Carlos. Una mezcla incoherente de confusión, ira y súplicas. ¿Qué te pasa? ¿Por qué nos haces esto? Contesta. Luego llamadas de mi madre, Amelia, cegaramente alertada por un Carlos desesperado. Su tono, en el buzón de voz, era de angustia y reproche. «Mateo, hijito, ¿qué fue todo ese escándalo? Carlos está destrozado. Sofía está muy afectada. Tienes que arreglar esto, por favor. Y por supuesto, Sofía». Ella no llamó. Envió un mensaje de voz por WhatsApp, su tono destilando veneno puro, a pesar del intento de sonar controlada. «Mira, Mateo, no sé qué mosca te picó, pero más te vale que recapacites. Estás cometiendo un error muy grande si crees que puedes venir a arruinar el día más importante de nuestras vidas y salirte con la tuya. Hay consecuencias por actuar como un niño malcriado y envidioso». Escuché los mensajes uno por uno con una calma que me asombraba. Luego apagué el celular. Los dejé hervir en su propio jugo. El silencio a veces es la respuesta más poderosa, y la función, como había pensado antes, apenas comenzaba. La caída sería lenta, silenciosa al principio, pero inexorable.
y yo sería el arquitecto de esa demolición controlada. A pesar del bochornoso espectáculo en la boda, o quizás precisamente para contrarrestarlo con una demostración de opulencia y felicidad inquebrantable, Carlos y Sofía se embarcaron en su costosísima luna de miel a las Maldivas apenas 3 días después. Sofía, por supuesto, no perdió tiempo en inundar Instagram con imágenes de aguas cristalinas, bungalow y cenas románticas a la luz de las velas. Cada foto iba acompañada de hasta como almohadilla bendecida y afortunada, almohadilla amor eterno, almohadilla luna de miel de ensueño, una meticulosa construcción de una realidad paralela que poco o nada tenía que ver con la tormenta que se avecinaba. Mientras ellos posaban para la cámara, yo me reunía con Laura. Con una eficiencia implacable, ella ya había comenzado a levantar un muro legal a mi alrededor. Revisamos mis finanzas, mis propiedades, cualquier posible resquicio por donde Carlos pudiera intentar colgarse de mi estabilidad. Descubrió que efectivamente el pagaré con el Caimán no tenía mi firma directa, pero Carlos había sido lo suficientemente astuto o estúpido como para usar mi nombre como referencia moral y de solvencia en correos electrónicos y conversaciones preliminares. Algo que, aunque no me vinculaba legalmente de forma directa, sí podía manchar mi reputación si el asunto escalaba. Laura preparó una carta notariada, deslindándome categóricamente de cualquier obligación o relación con las deudas de Carlos Alberto Almada, y se aseguró de que una copia llegara discretamente a las oficinas de Osorio. Un par de semanas después, en pleno paraíso tropical, la burbuja de Carlos y Sofía comenzó a desinflarse. Recibí una llamada de un número desconocido internacional. Era Carlos. Su voz sonaba estrangulada por el pánico. «Mateo, hermano, por lo que más quieras tienes que ayudarnos», exclamó sin siquiera un saludo. «Estamos aquí en las Maldivas y la tarjeta principal del resort fue rechazada. Dicen que hay un problema con los fondos. Sofía está a punto de tener un colapso nervioso. Necesitamos que nos transfieras algo, lo que sea, para salir de este maldito hoyo». Escuché su perorata con una calma glacial. Cuando terminó, hice una pausa antes de responder. «Vaya, Carlos, qué situación tan desafortunada», dije. Mi tono deliberadamente cortés, casi amable. «Lamento mucho oír que están pasando por este contratiempo en un viaje tan especial. Supongo que esos resorts de 5 estrellas tienen políticas muy estrictas con los pagos. Quizás debieron revisar las reseñas y los términos y condiciones con más detenimiento antes de viajar. Es algo que yo siempre hago para mis propios viajes, para evitar sorpresas». Hice otra pausa. Lamentablemente estoy en medio de la supervisión de una estructura muy compleja para un cliente importante. Un proyecto que requiere toda mi atención y que afortunadamente tiene cimientos muy sólidos y ninguna sorpresa desagradable en el presupuesto. Te sugiero que Sofía intente usar sus influencias o que contacten directamente al servicio al cliente de su banco. Estoy seguro de que encontrarán una solución. Que tengan un buen resto de viaje. Y antes de que pudiera replicar, colgué. Me imaginé su rostro de incredulidad, la furia de Sofía. Sonreí levemente. La sensación era satisfactoria. Los problemas para ellos no terminaron ahí. Valeria, mi prima, que siempre ha sido más observadora y menos crédula que otros en la familia, me llamó unos días después. «Primo, ¿no sabes el chisme?», empezó con ese tono de complicidad que usaba cuando tenía noticias jugosas. «Resulta que Carlos y Sofía tuvieron que acortar la luna de miel. Dicen que por asuntos urgentes en México, pero la tía Elena, la que trabaja en la agencia de viajes, me contó que hubo un problemón con los pagos del hotel y que casi no los dejan salir del país. Tuvieron que pedirle dinero prestado a los papás de Sofía para liquidar una parte y poder tomar el vuelo de regreso. Mientras tanto, en México, las cuentas comenzaban a llegar a su nuevo y lujoso departamento rentado. Por supuesto. Enrique, el gerente de la Casona del Ángel, les envió la factura final sin el descuento que yo había gestionado, con cargos extras por cada cambio de último minuto que Sofía había exigido,
por la cristalería rota durante la fiesta y hasta por la limpieza especial del tapete que alguien había manchado con vino tinto. La cifra era considerablemente más alta de lo que ellos habían presupuestado en su mundo de fantasía. Otros proveedores, como el florista y el grupo musical, al enterarse por Enrique de que el respaldo de Mateo Almada ya no existía, también enviaron sus cuentas completas y sin contemplaciones. Valeria me mantenía al tanto. Carlos anda como loco, primo, llamando a medio mundo para pedir prestado, hasta para pagar la renta del departamento. Dice que sus inversiones musicales están a punto de dar frutos, pero nadie le cree ya una palabra. ¿Y Sofía? Sofía sigue subiendo fotos de la luna de miel como si nada, pero dicen que en persona tiene una cara de pocos amigos y que no para de discutir con Carlos. La bola de nieve había empezado a rodar cuesta abajo y yo, desde la distancia, observaba su trayectoria con la fría satisfacción de un arquitecto que ve como una estructura mal construida comienza inevitablemente a ceder bajo su propio peso. Pasaron un par de semanas desde el regreso accidentado de Carlos y Sofía de su supuesta luna de miel de ensueño. Sofía, fiel a su personaje, continuaba con su fachada en Instagram. Cada 2 o 3 días publicaba alguna foto inédita del viaje, siempre con filtros que realzaban los azules del mar y los dorados de su piel, acompañada de reflexiones superficiales. Sobrevivir el momento y agradecer las bendiciones. Era un esfuerzo casi patético por mantener viva la ilusión de una vida perfecta, mientras la realidad, mucho menos glamurosa, los ahogaba en deudas y recriminaciones. Entonces, una tarde, mientras revisaba mis redes sociales, me topé con la publicación que sería la gota que derramaría el vaso de mi paciencia. Sofía había comenzado a subir los álbumes de las fotos oficiales de la boda. Cientos de imágenes profesionales, perfectamente iluminadas y retocadas. En todas ellas, Carlos y Sofía lucían como príncipes de un cuento de hadas moderno, rodeados de amigos sonrientes, brindando con champán, bailando bajo las luces. Revisé foto tras foto con una curiosidad casi masoquista y confirmé lo que ya sospechaba. Mi presencia en aquel evento había sido sistemáticamente borrada. En algunas tomas generales, si uno se esforzaba mucho, quizás se podía distinguir un hombro borroso o la parte trasera de una cabeza que podría ser la mía, perdida en el fondo entre el follaje. Pero en las fotos grupales importantes, en los retratos familiares, en los brindis, yo simplemente no existía. Era un fantasma. En cambio, Beto, el manager vividor, aparecía en varias, sonriente, cómplice, casi como parte del cortejo nupcial. Las dedicatorias que Sofía escribía eran empalagosas sodas a nuestra maravillosa familia y amigos que realmente nos apoyan y entienden nuestro viaje de amor. Ese realmente era una daga directa. Ser invisible en la práctica era una cosa, una humillación que ya había procesado. Pero ser activamente borrado de la memoria gráfica familiar, ser editado de la historia como si nunca hubiera estado allí mientras ensalzaba a parásitos como Beto, eso no era un descuido, eso era una declaración, una afrenta deliberada. Sentí una oleada de indignación, pero esta vez no fue la rabia ciega del día de la boda. Fue una indignación fría, serena, acompañada de una claridad meridiana. Ventilar los trapos sucios de la familia en público no era mi estilo. Siempre había creído en la discreción, en resolver los problemas de puertas para adentro, pero mi honor, mi nombre, mi propia historia familiar estaban siendo manipulados y tergiversados. Iba a permitir que pisotearan mi dignidad de esa manera, que reescribieran los hechos a su antojo. No, ya no. Durante un par de días estuve rumiando la idea. ¿Valía la pena exponer a mi familia, a la comidilla de la gente? El que dirán siempre había tenido un peso en mi entorno. Pero luego pensaba en la mirada de Sofía en la boda, en la cobardía de Carlos, en los años de ser el pilar silencioso y menospreciado. Y la respuesta se volvía clara. No se trataba de venganza vulgar, se trataba de verdad, de poner los hechos sobre la mesa.
Finalmente tomé la decisión. Preparé una publicación para mi propio perfil de Facebook, una red que, aunque no usaba con la intensidad de los influencers, sí tenía un alcance considerable entre mis colegas, amigos de la universidad, familiares y conocidos de toda la vida. No sería un ataque visceral, sino una exposición de hechos sutilmente irónica, pero demoledora. Seleccioné cuidadosamente algunas fotografías que yo mismo había tomado con mi celular durante los preparativos de la boda. Yo ayudando a los montadores con la distribución de unas mesas. Yo discutiendo detalles con el encargado de la iluminación del jardín de la casona. El mismo que yo había diseñado. Una selfie discreta con Enrique, el gerente, el día que cerramos el trato con el descuento. Incluye también una captura de pantalla con los nombres y detalles financieros cuidadosamente omitidos o difuminados de un correo donde el wedding planner original, que Sofía despidió por no entender su visión. Me agradecía mi gestión personal para asegurar condiciones preferenciales con la casona del ángel. Y como cereza del pastel, una foto de la escultura de bronce que les había regalado con una breve nota sobre su valor artístico y el taller del artista. El texto que acompañó las imágenes fue medido, casi formal, pero con un subtexto que no dejaba lugar a dudas. Algunos recuerdos personales de los preparativos y la celebración de la boda de mi hermano Carlos Almada y Sofía Herrera. Fue un verdadero placer, como siempre, poder contribuir con mi granito de arena desde la conceptualización de espacios en la Casona del Ángel, un lugar al que le tengo especial cariño profesional. Asegurar condiciones favorables gracias a la confianza de viejos amigos del sector, hasta invertir una vez más con la mejor de las intenciones en los sueños y proyectos de mi hermano. Por supuesto, también fue importante elegir un regalo que simbolizara mis mejores deseos para esta nueva etapa. Aunque, como algunos sabrán, mi vibra personal no encajó del todo con la asignación de la mesa principal, la 32, junto a la entrada de servicio. Resultó tener una perspectiva, digamos, alternativa del evento, y en las crónicas fotográficas oficiales, mi presencia fue, por decirlo suavemente, etérea. Brindo sinceramente por su felicidad. A veces las contribuciones más significativas son aquellas que no se ven a simple vista, o aquellas que algunos eligen no ver, ¿verdad? Almohadilla familia ante todo. Almohadilla valores. Almohadilla respeto, almohadilla lecciones de vida, almohadilla arquitecto agridulce. Le di a publicar con un nudo en el estómago, pero también con una extraña sensación de liberación. La bomba estaba lanzada. Ahora solo quedaba esperar la onda expansiva y sabía con una certeza absoluta que llegaría. La publicación no tardó en generar reacciones. Al principio fueron me gusta de amigos cercanos, luego comentarios de sorpresa y apoyo de colegas y conocidos que entendían la ironía y el mensaje entre líneas. Valeria, mi prima, fue una de las primeras en compartirla en su propio muro con un escueto, pero contundente. Ya era hora de que alguien contara la historia completa. Almohadilla te Mateo. Don Ricardo, mi mentor, no escribió nada. Pero su like silencioso en la publicación fue para mí más elocuente que 1000 palabras. En cuestión de horas, la publicación se había convertido en el tema de conversación en nuestro círculo social y familiar. La gente empezó a atar cabos, mi abrupta salida de la boda, los rumores sobre los problemas financieros de Carlos y Sofía, la actitud altanera de ella. Mi versión de los hechos, sutilmente expuesta, pero cargada de evidencia implícita, comenzó a desmantelar la fachada que ellos habían construido con tanto esmero. El primer signo de pánico del otro lado llegó en forma de una llamada de un número desconocido. Era Sofía. Su voz, usualmente tan controlada y meliflua, sonaba estridente, casi histérica. Mateo Almada, eres un desgraciado. ¿Qué pretendes con esto? ¿Estás tratando de arruinarme, de destruir mi imagen? Zrenia gritó apenas contesté. Sofía, qué sorpresa escucharte. Respondí con una calma que la descolocó. No pretendo nada. Simplemente compartí algunos recuerdos. ¿Acaso la verdad te incomoda tanto? Esto no es la verdad.
Es tu versión retorcida de las cosas. Eres un envidioso, un resentido porque Carlos es feliz y tú no. Tienes que bajar esa publicación inmediatamente. Me estás causando un daño irreparable. Comenzó a sollozar, o al menos a intentarlo. Lágrimas de cocodrilo. Pensé Sofía, la interrumpí. Mi tono ahora más firme. Guarda tus actuaciones para tus seguidores, los pocos que te queden después de que se enteren de quién eres realmente. Mi vibra actual, como tú dirías, no incluye la hipocresía ni la manipulación. Si quieres hablar de daño irreparable, te sugiero que revises el estado de cuenta de tus tarjetas de crédito antes de que yo hiciera mi generosa inversión para tu boda de ensueño. O mejor aún, revisa tu conciencia si es que encuentras alguna. Ahora, si me disculpas, tengo cosas importantes que hacer, cosas que, a diferencia de tu imagen pública, sí tienen valor real. Y colgué antes de que pudiera replicar. Evidentemente, mi respuesta no fue la que esperaba. Un par de horas después, Carlos me llamó. Su voz era un hilo, temblorosa, casi suplicante. Mateo, hermano, por favor, tienes que quitar eso. Sofía está destrozada. Su madre está que eche chispas. Dicen que esto nos va a afectar en todo, sus contactos, sus posibles patrocinadores. Todo se está viniendo abajo. Hazlo por mí, por la familia. Familia, Carlos, lo interrumpí. ¿De qué familia hablas? ¿De la que me humilló y me trató como un cero a la izquierda el día de tu boda? ¿O de la que ha permitido que me usaras como tu cajero personal durante años? Esa publicación se queda donde está. Es la verdad y la verdad, aunque duela, es lo único que nos queda a algunos. Lejos de amedrentarme, sus reacciones solo reforzaron mi convicción. Al día siguiente hice una segunda publicación, más corta, más directa, sin fotos, solo texto. He recibido algunas peticiones amables para que elimine mi publicación anterior, argumentando que la verdad daña la imagen de algunas personas. Quiero ser absolutamente claro. No borraré nada que no sea 100% verídico y comprobable. Pasé demasiados años haciéndome pequeño para la comodidad ajena, silenciando mis opiniones para no causar problemas. Esa etapa de mi vida terminó. Quien se sienta aludido por la exposición de la verdad, quizás debería dedicar menos tiempo a controlar la narrativa y más tiempo a reflexionar sobre sus propias acciones. Los principios no son negociables, la dignidad tampoco. Almohadilla sin filtros. Almohadilla. La verdad no peca, pero incomoda almohadilla. Se acabó el silencio. Esta segunda publicación echó más leña al fuego. Ahora no solo se hablaba de la boda, sino de la negativa a ser silenciado. Fue entonces cuando Amelia, mi madre, me llamó. Su voz era una mezcla de angustia y reproche. Mateo, hijo, ¿qué necesidad tienes de todo esto? ¿Estás ventilando los trapos sucios de la familia en público? La gente está hablando. Don Ramiro, el compadre de tu padre, me llamó para preguntar qué estaba pasando. Padre Miguel me dijo que te vio muy afectado en la iglesia el domingo. Esto no está bien, Mateo. Carlos es tu hermano, madre. La interrumpí tratando de mantener la calma, pero con firmeza. Precisamente porque Carlos es mi hermano y porque ustedes son mi familia, es que esto tuvo que pasar. Durante años he callado, he soportado, he pagado los platos rotos. ¿Y cuál fue mi recompensa? Ser humillado, ser ninguneado, ser utilizado. Lo que hice no fue para dañar a nadie, sino para defender mi propia verdad y mi dignidad. Y sí, estoy afectado, muy afectado. Pero no por lo que dice la gente, sino por la decepción que siento. Le expliqué con detalle, con calma, pero sin omitir nada, todo lo que había descubierto, todo lo que había soportado. Por primera vez no me callé nada. Le hablé del dinero, del engaño con el caimán, de la actitud de Sofía, de la humillación en la boda. Amelia escuchó en silencio, un silencio que se sentía pesado al otro lado de la línea. Cuando terminé, solo dijo con un hilo de voz: no sabía que era tan grave, hijo. Necesito pensar. Y colgó. Sabía que había sembrado una duda en ella, una duda que quizás la llevaría a cuestionar su ciego favoritismo por Carlos.
La presión no cesó. La madre de Sofía, una mujer tan superficial y arrogante como su hija, me llamó para proferir una sarta de insultos y amenazas veladas sobre usar sus influencias para perjudicarme profesionalmente. Le respondí con una tranquilidad que la desarmó. Señora, la educación y la clase, al igual que el dinero bien habido, no se pueden fingir por mucho tiempo. Si sus influencias son tan poderosas como su falta de argumentos, adelante, estaré esperando. Con permiso. Y colgué. Mientras tanto, el Caimán, al enterarse del escándalo público y de la aparente insolvencia de Carlos, comenzó a apretar las tuercas. Valeria me contó que Carlos andaba pálido, ojeroso, recibiendo llamadas a todas horas con recordatorios poco amigables sobre su deuda pendiente. El castillo de naipes de Carlos y Sofía se desmoronaba a la vista de todos, y yo, por primera vez, no sentía la necesidad de intervenir para evitar la caída. Al contrario, observaba cómo la gravedad, esa fuerza implacable de la naturaleza y de la vida, hacía su trabajo. El acoso del Caimán se volvió insostenible para Carlos. Las llamadas amenazantes se convirtieron en visitas de cortesía de un par de sujetos corpulentos y de pocas palabras que le recordaban amablemente las consecuencias de no cumplir con sus compromisos financieros. La presión era brutal. Sofía, por su parte, lejos de ser un apoyo, se convirtió en una fuente más de estrés. Al ver que el flujo de dinero se había secado, que su imagen de influencia exitosa se hacía añicos y que Carlos era incapaz de controlar a su hermano o de solucionar la crisis, su verdadera naturaleza emergió en todo su esplendor. Valeria, que seguía siendo mis ojos y oídos en ciertos círculos familiares, me contó los detalles de la debacle final. Hubo una pelea monumental entre Carlos y Sofía, una de esas que se escuchan hasta la casa del vecino. Gritos, insultos, acusaciones mutuas. Sofía lo llamó fracasado, mentiroso, un bueno para nada que la había engañado sobre su potencial y su brillante futuro. Carlos, desesperado, intentó culparme a mí, a la envidia de su familia, a la mala suerte, pero sus argumentos eran débiles, patéticos. Finalmente, Sofía hizo las maletas, o más bien mandó por ellas porque ni siquiera se dignó a recoger sus cosas personalmente. Un par de días después, publicó una foto en Instagram desde algún destino playero, probablemente pagado con el último aliento de alguna tarjeta de crédito, o con la ayuda de algún nuevo admirador. Con una leyenda críptica sobre cerrar ciclos tóxicos y abrazar la libertad. El cuento de hadas había terminado abruptamente, y el príncipe azul había resultado ser un sapo endeudado y abandonado. Carlos tocó fondo. Solo sin Sofía, sin dinero, con las deudas ahogándolo y el fantasma del Caimán acechándolo, se derrumbó. Perdió el lujoso departamento rentado, pues no podía pagar más el alquiler. Volvió temporalmente a casa de mi madre, Amelia, pero según me contó Valeria, era una sombra de lo que fue. Callado, apesadumbrado, con la mirada perdida. Fue entonces cuando don Ricardo intervino de una manera inesperada. Se encontró con Carlos por casualidad en una pequeña fonda del barrio donde mi hermano iba a comer algo barato. Lo vio tan desmejorado, tan perdido, que se acercó a su mesa. No le ofreció dinero ni falsas palabras de consuelo. Según me relató después el propio don Ricardo, con esa sabiduría áspera que lo caracterizaba, le dijo algo así: «Mira, Carlos, te conozco desde que eras un mocoso que correteaba en las piernas de tu padre. Siempre tuviste talento para encantar, pero poco para el esfuerzo real. El camino fácil, el del aplauso rápido y la vida prestada siempre lleva a un precipicio. Ya caíste. Ahora tienes dos opciones. Te quedas revolcándote en el lodo de la autocompasión, o aprendes a escalar con tus propias manos con trabajo duro y humildad. La decisión es tuya, muchacho, pero la vida no espera a los cobardes». Esas palabras, duras, pero ciertas, parecieron calar hondo en Carlos. Un par de semanas después de ese encuentro, Amelia, mi madre,
también tuvo una conversación crucial con él. Ya no era la madre que lo defendía a capa y espada. Las pláticas con Padre Miguel, quien le había hablado sobre la importancia del arrepentimiento genuino y la reparación del daño, y las conversaciones con don Ricardo, quien le pintó un cuadro realista de la situación de Carlos y de mis propias heridas, habían hecho mella en ella. Finalmente, vio a Carlos no como su niño consentido, sino como un hombre que había tomado decisiones terribles y que debía enfrentar las consecuencias. Le exigió, con un dolor visible, pero con una firmeza que yo no le conocía, que asumiera su responsabilidad, que dejara de culpar a otros y que comenzara a actuar como un adulto. Y entonces, un día llegó un sobre grueso de papel crema con mi nombre escrito a mano, con una caligrafía torpe casi infantil, sin remitente. Lo reconocí de inmediato. Era la letra de Carlos. Dentro varias hojas de cuaderno escritas por ambos lados. No era una llamada telefónica apresurada. No era un mensaje de texto lleno de excusas. Era una carta larga, dolorosamente sincera, o al menos eso parecía. En ella, Carlos desnudaba su alma o lo que quedaba de ella. Confesaba todo sin tapujos. El engaño con el dinero para la boda, la manipulación para usar mi nombre con el Caimán, como se había dejado llevar por la ambición desmedida de Sofía y por su propia necesidad de aparentar un éxito que no tenía. Admitía su cobardía al no defenderme, su egoísmo al abusar de mi confianza y de mi apoyo incondicional durante tantos años. Describía la vergüenza que sentía, la miseria de su situación actual, la soledad. No pedía perdón directamente, no al principio. Más bien parecía un ejercicio de catarsis, una confesión a corazón abierto. Hacia el final, con palabras entrecortadas por tachaduras y manchas que parecían de lágrimas secas, escribió: «No espero que me entiendas ahora, Mateo, ni mucho menos que me perdones. Quizás nunca lo hagas y estarás en tu derecho. Solo quería que supieras que por fin lo veo. Lo veo todo con una claridad que duele. Fallé. Te fallé a ti, que siempre fuiste mi hermano, mi amigo, mi roca, aunque yo fuera un idiota incapaz de valorarlo. Hoy empiezo a entender el daño inmenso que causé, no solo a ti, sino a mí mismo». Y terminaba diciendo que estaba buscando trabajo de lo que fuera, y que de alguna manera pagaría hasta el último centavo de lo que me debía y de lo que había defraudado, aunque le tomara el resto de su vida. Leí la carta varias veces en la soledad de mi estudio. Sentí un torbellino de emociones contradictorias, una pizca de amarga satisfacción, sí, no lo voy a negar, pero también una profunda tristeza por el hermano que alguna vez había querido ser para él, y por el desastre en que se había convertido nuestra familia. La carta no borraba el pasado, no sanaba las heridas de un plumazo, pero era algo, un primer ladrillo, quizás en un terreno que había quedado completamente baldío, un atisbo de que tal vez, solo tal vez, en el fondo de aquel abismo, Carlos había encontrado el inicio de un camino diferente. Guardé la carta de Carlos en un cajón de mi escritorio, debajo de unos planos y algunos contratos. No respondí de inmediato. Necesitaba tiempo para procesar, para digerir esa mezcla de confesión y lamento. Hablé con Laura al respecto. Ella, siempre pragmática, me dijo: «Las palabras son un inicio, Mateo, un buen inicio si son sinceras. Pero los hechos son el verdadero camino hacia la redención. Dale tiempo al tiempo y observa sus acciones». Don Ricardo, a quien también le comenté discretamente sobre la carta, simplemente asintió con esa sabiduría suya, tan parca en palabras como profunda en significado. El muchacho ha probado el polvo del camino y parece que le ha sabido amargo. A veces es necesario perderse por completo para encontrar la verdadera dirección. Veremos si aprendió la lección. Los meses siguientes transcurrieron con una calma relativa. Me enfoqué en mi trabajo, en un par de proyectos arquitectónicos importantes que requerían toda mi concentración. Comencé a reconstruir mi propia paz mental, a establecer límites más claros con mi madre, Amelia. Ella, a su vez, parecía haber asimilado finalmente la magnitud, el daño que Carlos había causado
y la justicia de mi postura. Nuestras conversaciones se volvieron menos tensas, más honestas, aunque un velo de tristeza por la fractura familiar siempre estaba presente. A través de Valeria, mi prima, me llegaban noticias esporádicas de Carlos. Había conseguido un trabajo como mesero en un restaurante modesto en el centro, un lugar concurrido y ruidoso, muy lejos del glamour que tanto había anhelado. Vivía en un pequeño cuarto rentado en una vecindad, compartiendo el baño con otros inquilinos. Valeria decía que se le veía más delgado, más callado, con una humildad que nunca antes le había conocido. Al parecer estaba cumpliendo su palabra de trabajar honestamente, y según escuchó, había llegado a un acuerdo con el Caimán para pagarle la deuda en pequeñas cuotas. Un acuerdo que el usurero aceptó más por el temor a la mala publicidad, que mi escándalo en redes podría seguir generándole que por bondad. Sofía, por su parte, había desaparecido del mapa social. Sus redes se silenciaron. Se rumoreaba que había regresado a casa de sus padres en provincia, su carrera de influencer truncada y su reputación por los suelos. Un sábado por la tarde, mientras revisaba mi correspondencia, encontré un pequeño sobre de papel manila sin remitente, pero con el matasellos de una oficina de correo cercana, a donde sabía que Carlos trabajaba dentro. Un único billete de 500 pesos doblado cuidadosamente y una nota escueta escrita en un trozo de papel de cuenta de restaurante. Es casi nada, lo sé, pero es el primer pago de muchos de trabajo honesto para ti. C. Miré el billete 500 pesos. Una cantidad insignificante comparada con todo lo que me debía, con todo el daño causado. Pero de alguna manera, ese billete arrugado y esa nota torpe pesaban más que todas las promesas vacías del pasado. Era un gesto pequeño pero tangible. Lo guardé junto a su carta, sin responder aún. Un par de semanas después fui a visitar a mi madre. Era domingo y solíamos comer juntos cuando mis proyectos me lo permitían. Al entrar, la encontré en la cocina, pero el ambiente en la casa era diferente. Escuché ruidos en el patio trasero. Carlos estaba allí. No me lo esperaba. Estaba de espaldas, vestido con unos jeans viejos y una camiseta deslavada, luchando con una vieja tubería de cobre que goteaba ostensiblemente junto al lavadero. Tenía las manos llenas de grasa y soldadura, el rostro sudoroso por el esfuerzo bajo el sol. No era una actuación para mí. Claramente no sabía que yo iba a llegar. Amelia nos observaba desde la ventana de la cocina con una mezcla de esperanza y nerviosismo en la mirada. Carlos se giró para buscar una herramienta y me vio. Se quedó inmóvil un instante, la sorpresa y la vergüenza reflejadas en su rostro. Bajó la cabeza un momento, y luego siguió con lo suyo, como si mi presencia fuera una aparición. Yo tampoco dije nada. Al principio entré a la cocina, saludé a mi madre, y luego volví a salir al patio observándolo trabajar. Finalmente rompió el silencio sin mirarme directamente. La tubería del patio estaba goteando mucho. «Mamá», me pidió que le echara un ojo. Su voz era queda, diferente. Asentí mirando la reparación improvisada que estaba haciendo. Antes de entrar de nuevo a la casa, me detuve. Y le dije, en un tono neutro, pero claro, asegurándome de que mis palabras tuvieran el peso necesario. Asegúrate de que quede bien sellada, Carlos. El agua, cuando se filtra por donde no debe, con el tiempo puede dañar hasta los cimientos más fuertes. Levantó la vista. Nuestros ojos se encontraron por un segundo. Vi en los suyos un atisbo de entendimiento, de reconocimiento del doble sentido de mis palabras. Asintió lentamente y volvió a su tarea. Mientras comía con mi madre, en un silencio menos tenso de lo que hubiera imaginado, reflexioné. La confianza es como un diseño arquitectónico complejo y delicado. Cuesta una enormidad construirla. Es insultantemente fácil dañarla y repararla. Repararla exige mucho más que buenas intenciones y disculpas tardías. Exige pruebas de carga, refuerzos estructurales y la certeza absoluta de que los materiales utilizados esta vez son genuinamente fiables, no imitaciones baratas. Carlos, con su carta, con ese billete simbólico,
Con esa tubería reparada con sus propias manos, quizás, solo quizás, había puesto el primer ladrillo en la reconstrucción de sí mismo. Si llegaría a construir algo sólido y duradero, o si todo se quedaría en otra fachada efímera, solo el tiempo y la constancia de sus acciones lo dirían. Yo, por mi parte, había reforzado mis propios muros, no para aislar del mundo en una fortaleza de amargura, sino para proteger mi espacio, mi paz, mi dignidad, para elegir con sabiduría de ahora en adelante quién merecía cruzar el umbral y quién debía quedarse permanentemente afuera. El arquitecto de mi vida, ahora más consciente, más fuerte y más dueño de sus planos que nunca, era yo. Al salir de casa de mi madre, pasé de nuevo por el patio. La tubería ya no goteaba. Carlos estaba recogiendo sus herramientas en silencio. Nos dimos una última mirada, breve, indescifrable. Quizás había esperanza, quizás no. Lo único cierto era que el sol seguía brillando, y yo tenía nuevos proyectos en mi mesa de dibujo. Proyectos que esperaban ser construidos sobre cimientos de honestidad y respeto. Y eso por ahora era más que suficiente.